¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. La elección de los integrantes del Poder Judicial ha dejado de manifiesto, ha evidenciado muchos, pero muchas de estas fobias, de este racismo, de este clasismo que lamentablemente permea en diversos sectores de nuestra población. Lo hemos dicho ya en otras oportunidades. Existen, por supuesto, los mil millonarios, ¿no? Los hombres y mujeres del dinero, del poder, y aquellos que se sienten parte de esa casta sin serlo, sin darse cuenta que, por muy bien pagados que están, no dejan de ser empleados de los mismos. Tal vez empleados muy eficientes en algunos casos, pero en otros, como en todos, desechables. Y ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque el comportamiento más violento, más agresivo en contra de ciertos personajes ha provenido de este grupo en particular. No hablamos, por supuesto, de la gente que tiene dinero. No hablamos de los millonarios, bueno, con excepción de Salinas Pliego, que ya sabe que él es feliz, por supuesto, mostrando sin ningún tipo de filtro cada una de sus vilezas. No, aquí hablamos precisamente este grupo de conductores, periodistas, intelectuales, académicos, que gozan precisamente eh, manipulando, que gozan mintiendo, que gozan ofendiendo a la población porque además de todo tienen un tema muy serio de aporofobia. Son promotores, están convencidos del darwinismo social, están convencidos de la meritocracia, están convencidos del aspiracionismo como formas precisamente de desarrollar sus vidas, de alcanzar sus metas. Y es que ese es uno de los principales puntos, ¿sabe?, que ha generado tanta incomodidad y tanta molestia por parte de estos sectores hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. Tanta es su obsesión que se la pasan deseando en realidad que Andrés Manuel aparezca cada 15 días o aparezca cada semana y les dé algún tipo de opción para poder desarrollar su crítica, sus señalamientos, sus sesudos análisis y esto a su vez les permita tener rating, les permita tener views, les permita tener pues participación directa de un público que al igual que ellos siente una furia brutal hacia el político tabasqueño. Pero en el caso concreto de estos personajes como de Mauleón, como Aguilar Camín, como Jorge Castañeda, como Denis Dresser, como Enrique Krause, como León Krause, como Loret, como Broso, a los cuales hasta les cambia la cara cuando hablan de López Obrador, se les respinga la, la nariz, no tienen ningún tipo de límite, pues ahora junto con Ciro Gómez Leiva están en esta campaña constante de tratar de manchar un legado y tratar de minimizarlo, en pocas palabras, desoyendo, ignorando lo que una gran mayoría del pueblo piensa y cree. Pero esto es normal para ellos. Realmente ellos tienen muchos años que no escuchan a la población, que no se acercan a la población y que muchas de sus posturas, de sus opiniones, de sus columnas, de sus análisis, están más llevados por el mercantilismo, están llevados más por defender intereses de sus patrones o de cobrar ellos mismos facturas. E incluso algunos de ellos hacen análisis partiendo de una visión que durante años les funcionó. Esa visión la cual considera que personas como usted o como yo, pues no tenemos por qué elegir a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, no tenemos por qué elegir a un juez. O sea, ¿por qué personas de esta calaña, por qué personas de esta naturaleza que no tienen las cartas credenciales suficientes, pues se pueden atrever a ir y votar a favor de quién va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ese siempre ha sido un escenario para los apellidos rimbombantes, para los apellidos de alcurnia de nuestro país, ¿no? Eso es un hecho muy, pero muy, muy claro. Y por eso para ellos la posibilidad de que la gente participe, de que la gente tome conciencia, de que la gente asuma responsabilidades, pues se convierte literalmente en un ataque, en una afrenta. ¿Por qué? Porque estás golpeando toda la estructura, ¿no? Toda la estructura de lo que fue su México, de lo que fue su democracia, de lo que es su interpretación de ambos puntos.
Para ellos México, el México que es el bonito, el México que es el correcto, el México que es el adecuado, es el de las instituciones creadas bajo el amparo del neoliberalismo que fortalecían completamente la macroeconomía, pero segregaban a millones de mexicanos y de mexicanas, que sin embargo no importaban porque estaban ahí para obedecer, así de sencillo, estaban ahí para seguir órdenes, no para criticar, no para cuestionar, sino para acudir a la urna cuando fueran convocados por esta élite, dejar su voto y retirarse simple y llanamente. Para eso estaban diseñados. De repente, aparte, ellos están convencidos también de que la democracia sirve de arriba para abajo, es decir, la democracia solamente funciona cuando ellos ganan, nada más. Es cuando la democracia vale la pena, en pocas palabras. Cuando funciona al revés, entonces ya están hablando de inestabilidad, ya están hablando de que se está acabando la república, ya están hablando de la destrucción total del país, de la sociedad y de todo aquello que ellos formaron, lo cual me parece es sumamente adecuado entenderlo, porque efectivamente lo que está pasando es que poco a poco se está reventando o se está acabando con ese México que fue fabricado, que fue creado, que fue planeado por los neoliberales, por las élites, y que todos estos personajes ampararon con su opinión, ampararon con sus escritos, ampararon con sus columnas. Por lo tanto, sí tiene cierta lógica que se manifiesten en contra de todo esto, más allá de un debate serio, más allá de una discusión profunda, y se caiga en excesos como por ejemplo cae Enrique Krause. Enrique Krause es un hombre que ya lo hemos comentado en otras oportunidades. Es un personaje totalmente, totalmente corrupto. ¿A qué me refiero con ello? No solamente en el aspecto de si recibes o no dinero, sino que es un personaje que reescribe la historia para sus propios intereses. Reescribe la historia para quedar bien con los patrones, ya sea empresarios, ya sea presidentes, con entes de poder que le puedan traer algún tipo de beneficio. Incluso mucho de su negocio, ¿no? De letras libres y todo ello, pues está basado y se ha basado este editorial Clio y todo ello, pues se basaba completamente sí es Editorial Clio, ¿no? El negocio de Krause, Editorial Clio. Se basa completamente o se basaba en Televisa, pues en lo que Televisa le pedía que redactara. O sea, no era una investigación de historia tal, era la visión de Televisa de lo que es la historia. Y Krause es eso, es un historiador de Televisa. Así de claro, no es un historiador que vaya a profundidad, no es un historiador que investigue, no es un historiador que cure la información, no es un historiador que intente dar un panorama más serio del asunto. Es un historiador que ubica los textos y reescribe la historia para beneficio de las élites. Entonces, de repente, Krause aparece en los medios como una especie, primero como una especie de Moisés, ¿no? O sea, no, bueno, primero como una especie del alma moral, eso me encanta, ¿no? El ego, ¿hasta dónde llega el ego de estos personajes? Porque primero aparece como una especie del alma, el alma moral del país, ¿no? Como ese viejo santón que está cuidando la esencia misma de la democracia, una democracia que, como les decía en la mañana, no existió en México. En México hubo democracia hasta 2018. Antes, perdón, pero eran puros acuerdos partidistas. Había fraudes, había represiones, había voto corporativo, había compra de voto a nivel nacional sin bronca. ¿Cuál democracia? ¿De qué democracia están hablando? La democracia empieza a fungir en el 2018, pero Krause se mantiene como ese personaje, ¿no? Que está ahí, el guardián, en pocas palabras, primero, ¿no? Después le da por empezar a dictar em, pues una serie de reglamentos, ¿no? De mandamientos en el aspecto teológico. Ve hasta dónde llega el desfigure. Le da por dar mandamientos, ¿no? O sea, su figura ya no es terrenal, ya no es solamente intelectual, de sabio terráqueo, no. Ahora también ya es de una figura celestial, de una autoridad que va más allá de lo que usted y yo podamos comprender a través de sus particulares reformas. Ya es una postura de dar los mandamientos de lo que debe de ser la vida democrática, de lo que no debes de hacer para no atentar en contra de lo que él define como la república.
porque la República, según sus propias palabras, pues ya se acabó, se dinamitó. Lo que vimos el domingo fue mucho más grave, dice, de cuando Antonio López de Santana entregó nuestro territorio a los Estados Unidos, cuando se les vendió por migajas, ¿no? Es mucho más grave lo que vemos ahora. Fíjese el maniqueísmo de este personaje, y lo pro-yanqui que llega a ser, porque él es un pro-yanqui descarado junto con su hijo. No, en ningún momento ha criticado el genocidio palestino, por obvias razones, pero ni siquiera por un poco de autoridad moral al respecto. Y si lo ha hecho en ocasiones bastante, pero bastante tenues. Aquí mi punto es que el hombre dice, es más grave lo que hizo Estados Unidos. De verdad es más grave lo que pasó el domingo, señor Krause, de que te arrebataran la mitad de tu territorio. Es más grave que una invasión, con todo lo que esto representa para la soberanía de un país, para la historia, para la esencia de un país. De verdad, lo que pasó el domingo es más grave todavía. O sea, el chiste es justificar a los Estados Unidos, empezar los borramientos históricos de Krause para colocar otro tipo de villanos. Para Krause es sumamente grave que el ciudadano común y corriente acuda a votar, que el ciudadano común y corriente tome decisiones, que el ciudadano común y corriente se involucre en las mismas, que el ciudadano común y corriente tenga la misma posibilidad de elegir que un senador, que un diputado, ajá, o que las clases altas de este país. Para Krause, eso es lo más grave. Ya dejemos de lado sus comparaciones verdaderamente infantiles e irresponsables cuando habla de un Mariano Otero, ¿no? Y compara a Enrique Alfaro, por ejemplo, o cuando habla de un Latinus, que es el proceso de Julio Scherer, o cuando habla de que las marchas rosas son el 68, y muchos otros casos más, en donde de verdad me parece que el hombre pierde ya completamente la sensatez, si algún día lo acompañó, pierde la estabilidad emocional al momento de escribir o al momento de hacer ese tipo de expresiones. Y vuelvo a lo mismo, tiene cierta lógica, porque es tal imagínese usted que tiene un ego tan grande, así tan soberbio, que insisto, este, te sientes, en pocas palabras, el hombre que dicta los mandamientos de una nación desde el punto de vista hasta espiritual por la defensa de lo que tú crees que es la democracia, ¿no? Y, y te topas, ¿no? Te topas con que nadie te hace caso. Te topas con un grupo de personas que prefieren ignorarte. Te topas con un grupo de mexicanos y mexicanas, esos prietitos, esos chaparritos, esos González, esos López, esos Ramírez, esos Sánchez, esos Rodríguez. ¿Cómo se atreven a no escuchar al fantasma de las mil y un desgracias? ¿Cómo te atreves a ignorar a este personaje histórico, a este personaje de grandeza inmaculada? ¿Cómo te atreves a no escuchar, ¿no? Cada uno de sus consejos, cada una de sus disertaciones? ¿Cómo te atreves, ¿no? ¿Qué no te das cuenta que yo, el gran Enrique Krause, he bajado de mi púlpito para hablarte, para iluminarte y pedirte que sigas sometido, que sigas con la cabeza abajo, porque eso es lo que más te conviene? No pienses, no analices, no discutas, no te informes. Tú no estás diseñado para eso. Tú estás diseñado para obedecer. Tú estás diseñado para acatar lo que nosotros, los blancos, de apellido rimbombante, de posición económica solvente, te dictamos y te decimos. Entonces, imagínese el golpe al ego de un personaje de este tamaño. Pues entonces, claro, cada día cae más en los excesos, cada día cae más en las alarmas, cada día cae más en las estridencias tipo Lili Telles, porque ¿qué diferencia hay de un tipo saliendo a decir que se acabó la República con lo que dijo Lili Telles el día de ayer? No, ninguna. Es prácticamente lo mismo. Es decir, el lenguaje por parte de Krause, ¿no? Los análisis de Krause, las posturas de Krause, pues son las mismas que las de Lili Telles. Así de simple. Ese es el nivel.
Ahorita hay todo un debate por la figura de este Hugo Aguilar, ¿no? Quien todo parece indicar presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay un debate en el marco racista, ¿no? Por pertenecer a una comunidad originaria. Aquí el punto es que se ha discutido, fíjese cómo se maneja la información. México ha tenido dos presidentes de la Suprema Corte de origen indígena, por lo que entiendo. Uno, Ignacio Altamirano, el otro, Benito Juárez. Bueno, lo que se ha comentado desde un principio, diversas personalidades periodísticas lo hicieron, fue que desde Benito Juárez no había otro integrante de comunidades originarias en la Suprema Corte y menos que presidiera el máximo tribunal del país. Yo, Jesús Escobar, yo no he visto a ninguna persona seria estar poniendo a Hugo Aguilar al nivel de Benito Juárez, porque obviamente Benito Juárez está en otro nivel en materia histórica, sus gobiernos, sus decisiones y demás. Ajá. No veo esa intención de periodistas serios, de moneros serios como mi querido adorado Rapé, admirado Rapé, no. Pero ¿qué cree? La derecha de repente con Krause dicen, comienzan a agarrar el tema y quieren voltearlo, porque ahora resulta que Juárez es el ídolo de esta derecha. O sea, Juárez que fue expulsado por la derecha panista de Los Pinos, porque usted sabe que de Los Pinos lo sacó Fox, o sea, Fox, cristero como él solo, pues no soportó a Juárez allá adentro, aunque fuera en cuadro, y que me lo sacan, ¿no? Y que se va a la Secretaría de Gobernación ahí con este Santiago Krill Miranda. Esa era otra de las cosas que no podían ver de López Obrador, su juarismo, o sea, para Fox, para Calderón, para Salinas, para Cedillo, aunque Salinas jugó mucho, siempre con la imagen de Juárez, mucho, porque era muy vivo Salinas en ese sentido. No, pero para Fox, para Calderón, pues era una mentada de madre que López Obrador hablara de Juárez. Para Peña Nieto no, porque Peña Nieto sinceramente no creo que tuviera las capacidades intelectuales eh, para entender qué era el juarismo, ¿no? Como tal. Él estaba en otra tesitura. Pero para lo que representaba, pues para Peña Nieto también, obviamente, Peña Nieto no era juarista ni a patadas, no en ningún sentido. Es como cuando desde Carlos Salinas comenzaron a satanizar la imagen del general Lázaro Cárdenas. Bueno, empezó desde antes, pero con los neoliberales ya fue mucho más pronunciada porque representaba todo lo que ellos odiaban, el nacionalismo como tal. Bueno, pues lo mismo pasó con esta segunda etapa de los neoliberales, en donde para ellos Juárez era, pues, inadmisible. O sea, no, Juárez era peor, ¿no? Peor que la purga, era peor, ¿no? Que ver cualquier película de Eugenio Derbez. O sea, no, 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 jamás. Pero ¿cuál es el tema? Que ahora resulta que Juárez es su símbolo. Y dice Enrique Krause, ¿no? Haciendo referencia al tema de Hugo Aguilar, ¿no? En donde dice, este es el currículum jurídico de Benito Juárez. Toda su vida defendió el derecho y la libertad. Toda comparación de los próximos ministros con él es ridícula y irrisible. Vuelvo a lo mismo. Nadie está comparando el peso histórico profesional de Benito Juárez, por lo menos no la gente seria. Se está comparando el hecho de que no había otro integrante de comunidad originaria en la Suprema Corte ni presidiéndola. Pero aquí lo que es risible, señor Enrique Krause, de verdad es pensar o creer que usted no hubiera saboteado o discriminado a Juárez si hubieran coincidido en las épocas. Porque estoy seguro que si usted hubiera estado en la misma época que Benito Juárez, usted hubiera sido de esas voces, ajá, que dieron el golpe en contra de Juárez, que presumieron, que trajeron a Maximiliano de Habsburgo. Usted hubiera sido compadre de Miramón, en pocas palabras, ¿no? Pero así se las gasta la derecha, en una etapa en donde sin duda tenemos que estar muy, muy presentes. Ya les comentaba en la mañana el tema de la Suprema Corte de Justicia, algunos que me han pedido ese análisis. Pues mire, yo lo que le puedo decir es que me parece que es una Suprema Corte de Justicia con aires obradoristas, lo cual me agrada, esa es la verdad de las cosas. Creo que hay personajes muy destacables que pueden hacer un buen trabajo, como Estela Ríos, me parece que es, y como Irving, y también como el ministro Irving Betanzos, me parece que también puede ser una muy agradable sorpresa en ese sentido. No, bueno, el ministro Irving Espinosa, no estoy ya cambiándoles los nombres, perdón, Irving Espinosa, no, como tal, no, es que es Irving Espinosa Betanzos, por eso le dije. Me parece que puede ser también una agradable sorpresa, ¿no? En este marco.
Vamos a ver qué sucede, obviamente, con otros personajes que han generado ya polémica, como Arístides Guerrero, como el propio, se me escapa Giovanni Figueroa, ¿no? Que es el otro que también han generado polémica. Y hay dos perfiles que a mí, en lo personal, no me agradan, como es el de Yasmín Esquivel y como es el de Sara Irene Herrerías, ¿no? Cada una de ellas por sus vínculos con intereses y personajes que a mí, que yo en lo personal he criticado y voy a criticar toda mi vida, como es Grupo Salinas y como es el caso de Isabel Miranda de Wallace. Así que ahí lo tiene usted, pero en general me parece que es una Suprema Corte de Justicia que tiene ese tono obradorista que para mí está perfecto por la visión humanista que puede aplicársele a la ley. Pulgares arriba, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.